Chicas, ¿se ve? Sí se logra ver la pantalla. Ya, gracias. Ya, listo, chicos. Entonces, ya estamos terminando el curso, ¿no? Se ha pasado rápido el tiempo, ¿no? Ya 12 semanas, 14 semanas, creo. Súper rápido. Bien, chicos. Hemos visto, desde la primera mitad hemos visto sistema endocrino, hemos visto sistema respiratorio, sistema circulatorio, hemos visto sistema digestivo, uno 2 y 3. Hemos visto sistema urinario y ahora falta ver sistema reproductor femenino y la próxima clase, ya para terminar, vamos a ver sistema reproductor masculino. Bien, estos últimos temas son más cortos, ¿no? Es prácticamente más de lo mismo, en verdad, que una que otra cosa nueva nomás van a ver, porque todo, si se dan cuenta, cuando lo comparen con lo que han visto en el colegio, va a ser prácticamente similar, ¿no? Una que otra cosita nada más. Pero bueno, es importante que lo sepan y que lo sepan bien, ¿ya, chicos? Entonces vamos a ir ahí. Bien, la clase la he dividido en estos dos puntos, ¿ya? Generalidades, o sea, características generales del sistema reproductor femenino y los componentes del sistema reproductor femenino, ¿verdad? Vamos a ver que va a tener genitales internos y genitales externos. Bien, entonces vamos con las generalidades, ¿no? Eh, Obviamente el sistema reproductor femenino está conformado por los genitales internos, ¿no? Que va a ser la vagina, ¿no? Lo que corresponde al útero, la trompa de falopio, o también conocido como oviducto, y los ovarios, ¿no? Estos son los órganos internos, ¿no? Y los genitales externos, que son los que obviamente se logran ver, ¿verdad? Van a estar conocidos como la vulva, ¿no? La vulva va a ser el conjunto de genitales externos. Bien, y acá les pongo lo que corresponde a cada uno, ¿no? Genitales internos, ya les dije, ovarios, trompas uterinas, trompas de falopio, o también conocidas como oviductos, ¿verdad? El útero y la vagina, ¿verdad? Y la vagina. Y lo que corresponde a la vulva tenemos el monte de pubis o monte de Venus, también por ahí lo van a encontrar con ese nombre, los labios mayores, menores, el clítoris, el vestíbulo, ¿no? Que va a ser como una especie de tejido que está que se encuentra separando el clítoris, el orificio de la vagina y el orificio uretral, ¿verdad? Y finalmente el himen, bueno, que ese no se ve a simple vista, pero también se encuentra formando parte de la vulva. Bien, los órganos reproductores femeninos van a pasar por cambios cíclicos, ¿no? Desde la pubertad hacia la menopausia, ¿no? Lo que se conoce como el ciclo menstrual, ¿verdad, chicos? Entonces, acá son tres cositas puntuales que tienen que recordar, ¿verdad? La menarquía va a ser la primera menstruación, ¿no? La primera vez que la mujer tiene su periodo, ¿no? Su periodo. Ya lo deben haber escuchado, ¿no? Pero es por si acaso, por si no lo sabía, ¿verdad? El climaterio va a ser, climaterio y menopausia van a ser las etapas finales de lo que es el ciclo menstrual, ¿verdad? Se comienza con un climaterio y conforme van alargándose los ciclos menstruales, ¿no? Se va haciendo más irregular, llegamos ya a lo que es la menopausia, que es el cese del ciclo menstrual, ¿no? Que corresponde a una edad de 45, 50 años, varía según cada organismo, ¿ya? Pero es lo que se estima, ¿verdad, chicos? Entonces, estos son los órganos genitales internos y acá están los externos, ¿verdad? Igual esta imagen se agrupa a todos, ¿no? Entonces acá tenemos a los externos. Rápidamente veamos acá arriba lo que va a ser el clítoris. Tenemos aquí el orificio uretral y acá el orificio de la vagina, ¿verdad? Entre estos tres vamos a encontrar lo que es el vestíbulo. Vestíbulo. Lo que se encuentra al costado van a ser los labios menores y lo que se encuentra ya macroscópicamente o a simple vista va a nacer los labios mayores, ¿no? Poco a poco vamos a ir hablando de cada uno de estos epitelios y qué tipo de epitelios tienen, qué características tienen. Ya, pero esto es un general, ¿no? Generalidades. Entonces vamos a los componentes. Otra vez los repito, para que nunca se lo olviden. Genitales internos, ovario, oviducto, o trompas de falopio, o trompas uterinas. Sigue con el útero y la vagina, ¿ya? Y la vagina. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es el ovario. A ver, chicos, el ovario va a ser propio de la mujer, ¿verdad? Nosotros recordemos, vimos en la primera clase que hay un epitelio que recubre todo este ovario. ¿Qué epitelio es? Epitelio cúbico simple, ¿verdad? Epitelio cúbico simple. Acá no se logra ver, pero la línea más externa, ojo, la línea más externa va a ser epitelio cúbico simple. Este ovario se encuentra suspendido, ¿no? En esa posición gracias a lo que es el mesoovario. Bien, acá se los voy a mostrar. Este es el mesovario, ¿ya? El mesovario va a ser esto que lo mantiene sostenido al ovario, ¿ya? Ese es el mesoovario.
¿Ya, chicos? Y debajo del epitelio vamos a encontrar lo que se conoce como una capa de tejido conectivo. Esta capa de tejido conectivo tiene el nombre de túnica albuginia, capa albuginia, ¿ya? Que es tejido conectivo denso, ¿ya? Tejido conectivo denso. Entonces yo tengo mi capa de tejido epitelial cúbico y debajo, a modo de lámina basal, a modo de lámina propia, tengo mi capa albuginia, ¿ya? Debajo de esa capa albuginia yo tengo ya en sí lo que es el ovario, que va a tener dos zonas, una zona que corresponde a una corteza y una zona que corresponde a una médula. Y en la zona que corresponde a la corteza se va a conocer como zona cortical, ya que va a ser todo lo que ven acá en morado más pálido, ¿no? Morado más pálido, morado, pues, ¿no? Y dentro de eso, que ya lo vemos más rosadito, más fucsia, va a ser la zona medular. ¿Ya? La zona cortical se va a caracterizar ¿por qué, chicas? Se va a caracterizar porque en esa zona yo voy a encontrar los folículos ováricos, ¿ya? Los folículos ováricos. ¿Ya? Estos folículos ováricos van a tener ovocitos primarios, ¿ya? Ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios están detenidos en la profase de la primera división meiótica. Chicos, eso es fundamental, eso lo tienen que tener claro de aquí por siempre, ¿no? O sea, cuando el feto, en este caso de una mujer, ¿no? Está formándose, eh, también se desarrolla lo que son las gónadas, ¿verdad? Las gónadas, las células germinales. Pero en este caso, ustedes saben, ¿no? Que nosotros tenemos células somáticas y células germinales, ¿no? Las células somáticas son las que se dividen por mitosis y las células germinales son las que se dividen por meiosis, ¿verdad? Con el fin de luego crear un individuo único con características genéticas que van a provenir 50% de la madre y 50% del padre. Bueno, y eso es embriología. La cosa aquí es que para que se pueda completar esa meiosis, tiene que haber una fecundación, ¿verdad? Que es la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿ya? Pero este ovocito se tiene que detener, no va a completar su meiosis, ¿verdad? Se detienen que en la prófase de la primera división meiótica, ¿ya? Entonces, los folículos que se encuentran en la zona cortical del ovario tienen ovocitos primarios y esos ovocitos primarios se caracterizan por que se detuvieron en la profase de la primera división meiótica. ¿Ya, chicos? De la primera división meiótica. Bien, y en la zona medular, vamos a tener nosotros, en la zona más rosadita, tenemos tejido conectivo laxo, vamos a tener células intersticiales, ¿no? Que corresponden al estroma, y células que van a producir estrógenos, ¿no? O sea, las propias células que se encuentran inmersas en este estroma van a producir estrógenos, que son las hormonas femeninas, ¿no? Que tienen que ver con la expresión de caracteres sexuales en la pubertad. ¿Ya, chicos? Y también en la zona medular yo voy a encontrar, obviamente, si es tejido conectivo, si es que hay predominancia de tejido conectivo, voy a encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, voy a encontrar que va a estar inervado, ¿verdad? Voy a encontrar también, acá algo característico, son las células ciliares, ¿ya? Células ciliares. ¿Qué hacen estas células ciliares? Producen andrógenos, ¿ya? Andrógenos. Bien, chicos, entonces aquí ese es un esquema histológico y acá tenemos un gráfico más bonito, ¿no? Los dibujos siempre se entienden mejor, ¿verdad? Yo tengo mi ovario, tengo, acuérdense, la capa de epitelio cúbico, debajo tengo la capa albuginia y dentro tengo lo que es la zona cortical y mi zona medular que va a estar irrigada, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esto. Bien, chicos, entonces miren acá, ¿ya? ¿Qué sucede, no? Entonces yo tengo mi ovario y el ovario les he comentado que hay folículos, ¿verdad? Esos folículos tienen ovocitos primarios, ¿ya? Ovocitos primarios. Este ovocito primario tiene como fin llegar a un ovocito más maduro para que luego se junte con un espermatozoide, ¿verdad? Entonces, este folículo, los folículos que vamos a encontrar en mayor cantidad se conocen como folículos primordiales, ¿ya? Folículos primordiales. Esos folículos primordiales van a empezar a madurar todos al mismo tiempo, pero solo unos cuantos, pero solo uno por cada ciclo menstrual va a ser el que va a completar su desarrollo, ¿ya? Entonces, tengo varios folículos primordiales. Solo un folículo primordial completa su desarrollo durante el ciclo menstrual, ¿ya?
Otra vez, folículos, tengo varios folículos primordiales, pero solo un folículo primordial es el que completa su maduración durante el ciclo menstrual. ¿Ya? Lo demás se atrofia. Y ahorita vamos a explicar un poco más eso. Entonces, ese folículo primario, perdón, ese folículo primordial que va a terminar su maduración durante el ciclo menstrual, o bueno, sí, durante el ciclo folicular en este caso, ¿no? Pero que coincide también con el ciclo menstrual. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero este folículo primordial va a pasar a folículo primario, luego va a pasar a folículo secundario y finalmente va a pasar a folículo maduro, folículo terciario, o también se le conoce como folículo de Graf, ¿ya? Folículo de Graf. En este punto, ¿qué sucede? Se libera lo que es el ovocito, ¿ya? En este caso, el ovocito ya no se va a encontrar en la profase de la primera división meiótica, ¿ya? Sino se va a encontrar en la metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? Metafase de la segunda división meiótica. Bien, igual más adelante se los tengo ahí escrito en un esquema para que ustedes lo recuerden, pero se los estoy adelantando para que más o menos me vayan entendiendo la idea de cómo va esta situación. Chicos, ¿qué sucede? Entonces se libera el ovocito y ¿qué pasa con el folículo terciario? Este folículo terciario se llena de sangre, ¿ya? Se llena de sangre y se convierte en lo que es el cuerpo lúteo, ¿ya? Se convierte en lo que es el cuerpo lúteo. En caso haya una fecundación, es decir, la unión del ovocito con el espermatozoide, este cuerpo lúteo va a ayudar a mantener, el embarazo, ¿no? Va a ayudar a mantener el útero en ese estado grande, ¿no? Porque justamente ahí es donde se va a alojar el cigoto, ¿verdad? Pero si es que no hay fecundación, entonces, ¿qué sucede con el cuerpo lúteo? Se degenera y se vuelve cuerpo albicans, ¿ya? Cuerpo albicans, cuerpo blanco. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es un adelanto de todo lo que vamos a ver ahorita. Bien, entonces, ya les mencioné que es el ovario, les mencioné que tiene una zona cortical donde encontramos folículos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora de estos folículos, ¿no? De los folículos ováricos. Bien, acá está, para recordarlo, los encontramos en la zona cortical. ¿Cuáles son los que hay en mayor cantidad? Los folículos primordiales, ¿ya? Los folículos primordiales. Estos se caracterizan, ¿por qué, chicos? Por tener una capa de células foliculares planas, ¿ya? Células foliculares planas. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, estas células que ven aquí van a ser células foliculares planas, ¿ya? Ahora, estas células foliculares también se les conoce como células de la granulosa, ¿ya? Por ahí lo van a encontrar en algún texto, de repente en su clase, de repente les mencionan ese término. Células foliculares o células de la granulosa, ¿ya? Va a ser lo mismo. Bien, entonces, en los folículos primordiales voy a encontrar yo células foliculares planas, ¿ya? Células foliculares planas. Voy a encontrar yo al ovocito primario, ¿ya? Al ovocito primario, que va a estar detenido en la profase de la primera división meiótica, ¿ya? Profase de la primera división meiótica. ¿Ya? Entonces, conforme este folículo primordial va a madurar, se va a formar los folículos primarios, ¿ya? Folículos primarios o folículos de crecimiento, ¿ya? Este folículo primario, este folículo de crecimiento, tiene dos etapas, ¿ya? Una etapa unilaminar, ¿ya? Unilaminar y una etapa multilaminar, ¿ya? Unilaminar, multilaminar. Por ahí ustedes solo van a encontrar que simplemente es un folículo primario, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia que marca a un folículo primario de un folículo primordial? Que en este caso, ya que en este caso las células que rodean al ovocito primario van a ser células foliculares cúbicas, ya no van a ser planas como en como en el primordial, sino cúbicas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Justamente eso. Ya, unilaminar se refiere a que solo va a haber una capa de células cúbicas foliculares, ¿no? Células foliculares cúbicas, solo va a haber una capa. Mientras que multilaminar va a tener una capa, otra capa, y encima va a tener a su alrededor células de la teca, ¿ya? Esas células de la teca es simplemente tejido de sostén, ¿ya? Tejido de sostén. Por ahora, entiéndanlo así, tejido de sostén. Bien, entonces, algo más que caracteriza al folículo primario es que el ovocito va a estar al centro, ¿ya? Va a ser una posición central, ¿ya? Va a ser una posición central. Y va a empezar a ensamblarse lo que es la zona pelúcida, ¿ya? Va a empezar el ensamblaje de la zona pelúcida, ¿ya?
ensamblaje o formación de la zona pelúcida, que va a ser esta capita que vemos aquí en rosado. Bien, entonces, chicos, estas son imágenes histológicas. Acá es evidente que encontramos células cúbicas, ¿no? Mientras que aquí, en los folículos primordiales, encontramos células planas, ¿no? Sí, es bastante evidente la diferencia. La voy a hacer un zoom para que ustedes lo puedan ver mejor. Miren acá, eso es una célula plana, ¿verdad? Esa es una célula plana, célula plana. Son células foliculares planas, folículo primordial. Pero miren cómo es cuando se vuelve un folículo primario, ¿no? Células cúbicas. Sí, se nota bastante la diferencia. No se pueden confundir, ¿ya? Además que, miren acá, acá está, se puede estar en diferentes posiciones, ¿no? El núcleo puede estar en diferentes posiciones, mientras que aquí va a ser necesariamente central, ¿ya? Necesariamente central. ¿Ya, chicos? Y miren, acá este es un folículo primario multilaminar, ¿verdad? Multilaminar, ¿no? Simplemente ha habido una proliferación de capas cúbicas, ¿ya? Proliferación de capas cúbicas, ¿ya? Y vamos a encontrar acá alrededor las células de la teca, ¿ya? Células de la teca. Bien, y entonces continuamos con lo que es el folículo secundario o también conocido como folículos antrales. ¿Ya? En este caso, la zona pelúcida ya va a estar completamente ensamblada. Entonces, se dice que en el folículo secundario, el ovocito ya está rodeado de la zona pelúcida. ¿Ya? Entre las células foliculares, ¿no? Entre las células foliculares voy a encontrar yo lo que se conoce como el antro, ¿ya? Un espacio, un vacío, como un vacío. Este vacío, ¿ya? Este vacío va a llenarse de lo que es el licor folicular, ¿ya? Este licor folicular va a tener ácido hialurónico, va a tener hormonas, ¿ya? Hormonas como cuáles, la progesterona, la inhibina y el inhibidor de ovocitos, ¿ya? Estas son las hormonas que vamos a encontrar en el antro, ¿ya? En el antro. Este antro, ¿dónde lo voy a encontrar? A nivel de los folículos secundarios, ¿ya? A nivel de los folículos secundarios. Entonces, dense cuenta, ¿no? Dense cuenta de la diferencia. Primordial, células foliculares planas. Folículo primario, células foliculares cúbicas, ¿verdad? Puede ser multilaminar o unilaminar. Cuando yo empiezo a encontrar la presencia del antro, ¿no? Que es este espacio que sí se nota, ¿no? Se nota, miren, a microscopías, es evidente. Ya estamos hablando de folículo secundario o folículo antral. ¿Ya, chicos? Y bueno, principales diferencias histológicas, ¿no? Va a tener 200 micras de diámetro y el ovocito va a tener 125 micras, ¿verdad? Y en este folículo secundario ya se empieza a desarrollar lo que es las tecas como tal, ¿no? O sea, las células que se encuentran a su alrededor van a empezar a diferenciarse, ya para cumplir una función específica que ahorita la vamos a ver, ¿ya? Y luego, ¿no? Conforme va pasando el ciclo, se forman lo que son los folículos terciarios, también conocidos como folículos maduros o folículos de Graf. ¿Ya? Estos son los que van a ovular, ¿ya? Estos son los que van a ovular, por eso se le dice que son próximos a la ovulación, ¿verdad? Pueden ser grandes y pueden ocupar toda la corteza del ovario, ¿ya? Toda la corteza del ovario. Bien, acá está su diámetro, ¿no? De 10 milímetros a 2,5 centímetros, ¿no? Ya estamos hablando de milímetros y centímetros, no de micras, ¿ya? El antro folicular, ¿verdad? Que va a ser toda esta zona, ya va a ser mucho más grande, ¿verdad? Mucho más grande, más marcada que en los folículos secundarios. Y el ovocito, ¿ya? Y el ovocito se va a lateralizar, o sea, va a ir hacia uno de los lados, ya se va a pegar hacia la periferia, se va a pegar, ya se va a lateralizar. ¿Ya? Y las células de la teca interna y la teca externa, ¿no? Que son las células que rodean a este folículo, van a ser ya diferenciadas, ¿ya? Van a ser diferenciadas. A ver, este folículo terciario va a estar influenciado por una hormona, ¿ya? ¿Esta hormona cuál es? La FSH, la folículo estimulante, ¿ya? Acuérdense, folículo estimulante, ¿ya? Y es en este folículo, ojo, es en este folículo que el ovocito va a completar la primera división meiótica, ¿ya? Antes de la ovulación. Entonces, acuérdense, ¿no? Desde el folículo primordial, ¿no? Desde que naces hasta que ya maduras a tu folículo terciario, el ovocito se mantiene en la primera división meiótica, ¿ya? Que está detenida en la profase de la primera división meiótica, ¿ya? ¿Dónde se completa, o dónde se continúa esta división? En el folículo terciario. ¿Y hasta dónde llega?
se detiene, ¿no? Se detiene en la metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? Entonces, primera división meiótica va a ser folículo primordial, folículo primario, folículo secundario. Cuando te hablen de folículo terciario, entonces ya estamos hablando de que el ovocito se encuentra en la metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? De la metafase de la segunda división meiótica. ¿Dónde se completa entonces la primera división meiótica? En el folículo terciario, ¿ya? A nivel del folículo terciario. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Por favor, con confianza, chicos. ¿Sí? Una pregunta. Sí, dime. El, ¿La primera división meiótica se termina cuando el folículo es secundario? No, cuando es el folículo terciario. Acá está. El ovocito completa la primera división meiótica antes de la ovulación, o sea, cuando está siendo todavía un folículo terciario. Es algo característico del folículo terciario. Si en algún momento les preguntan dónde se termina la primera división meiótica del ovocito, tienen que marcar ustedes folículos terciarios, ¿ya? Folículos terciarios. Gracias. ¿Sí? Genial. Ya, chicos, entonces veamos, pues, ¿no? Ese es el folículo terciario, folículo de Graf. Perdón, este de aquí, ¿no? Entonces, les comentaba acerca de las células de la teca, ¿no? Que va a ser las células que se encuentran rodeando, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estas células de la teca. Voy a tener dos tipos de células, ya secas, células de la teca interna, que son las que están en contacto, ojo, las que están en contacto con las células foliculares o de la granulosa, y las que están por encima de estas células de la teca interna son células de la teca externa, ¿ya? Son células de la teca externa, que es una especie de sostén, ¿ya? Una especie de sostén. No, sí tiene sus funciones, ya, pero ahorita no es relevante. Entonces, en este caso tenemos que recordar a las células de la teca interna. Y las células de la teca interna, si ven en esta imagen, ¿no? Que es un zoom de esta, vamos a ver nosotros que van a producir lo que es la androstenodiona, ¿ya? La androstenodiona. La androstenodiona va a llegar a las células foliculares o células de la granulosa, ya, células foliculares o células de la granulosa, y van a convertir esta androstenodiona en 17 beta estradiol o simplemente estradiol, ¿ya? Entonces, ¿dónde ocurre la conversión de la androstenodiona? Ocurre a nivel de las células granulosas. ¿Dónde ocurre la formación de estradiol? A nivel de las células granulosas, de las células foliculares. ¿Ya? Entonces, aquí está resumido. Las células de la teca interna producen androstenediona. Androstenodiona. Y esta androstenediona va a llegar a las células foliculares o células de la granulosa. Y es ahí donde esta se va a convertir en 17 beta-estradiol o estradiol. Ya, chicos, eso es el resumen completo. Ya, resumen completo. Eso es lo que tienen que saber ustedes. ¿Dónde se forma el estradiol? A nivel de las células de la granulosa, de las células foliculares. ¿Ya, chicos? Entonces, si seguimos hablando de eso, tenemos que conversar acerca de lo que es la ovulación, ¿verdad? Lo que es la ovulación. Entonces, yo he tenido en el ovario, he tenido mi fase folicular. ¿Qué pasa en mi fase folicular? El folículo primordial madura hasta folículo terciario, ¿ya? Ahora viene la fase ovulatoria, ¿ya? La fase de la ovulación. En este caso, ¿qué va a suceder? El folículo terciario, el folículo de Graf, va a liberar al ovocito que tiene, ¿ya? Cuando se libere ese ovocito, se conoce como ovulación, ¿ya? Se conoce como ovulación. Bien, entonces, la fase folicular o la fase de los folículos, que es previa a la ovulación, dura 14 días, ¿ya? Del ciclo menstrual. 14 días del ciclo menstrual. En el día 14, ¿ya? Que es donde va a haber un pico, ojo, un pico de la hormona luteinizante, se va a dar la ovulación. Entonces, el folículo terciario libera a el ovocito, ¿ya? Libera el ovocito. ¿Ya, chicos? ¿Y qué pasa, no? ¿Y qué pasa acá, si ustedes logran ver, ¿no? ¿Qué pasa con este folículo terciario? Se llena de sangre, ¿ya? Se ha roto, pues no ha liberado su ovocito y se llena de sangre y forma cuerpo hemorrágico, y ese cuerpo hemorrágico luego se vuelve cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿ya? Cuerpo lúteo, cuerpo amarillo. ¿Ya, chicos? Entonces miren aquí esta línea que es súper
bueno, yo lo usaba más o menos para recordarlo, ¿no? Entonces yo tengo el ovocito primario. El ovocito primario se encuentra ¿en dónde? En el folículo primordial, en el folículo primario y en el folículo secundario. Cuando el folículo secundario se vuelve folículo terciario, ¿qué pasa con este ovocito? Completa su primera división meiótica. ¿Ya? Completa su primera división meiótica. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta la formación, ¿no?, del ovocito secundario y el primer cuerpo polar, ¿no? Esto ya es parte de la meiosis, ¿ya? Pero empieza lo que es la segunda división meiótica y se va a detener a nivel de la metafase, ¿ya? A nivel de la metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? La segunda división meiótica. ¿Cuándo se completa toda la meiosis de este ovocito? En caso haya fecundación, ¿verdad? En caso haya la unión a un espermatozoide. ¿Ya, chicos? En caso de la unión a un espermatozoide. Entonces, de todo lo que les he dicho, ¿qué tienen que recordar ustedes? Que la ovulación ocurre en el día, aproximadamente en el día 14 del ciclo menstrual, ¿ya? Y que esta ovulación va a estar dada por un pico en la hormona luteinizante, ¿ya? Un pico de la hormona luteinizante. ¿Ya, chicos? ¿Qué pasa con el folículo terciario que bota este ovocito durante la ovulación? Se vuelve un cuerpo amarillo, un cuerpo lúteo, ¿ya? Un cuerpo lúteo. Bien, entonces tenemos que hablar ahora del cuerpo lúteo, ¿no? Entonces acá está, chicos, miren. Se forma después de la ovulación, estimulado por la hormona luteinizante, ¿ya? Antes de formarse como tal el cuerpo lúteo, se forma un cuerpo hemorrágico, ¿no? Entonces, miren aquí, se rompe, ¿no? O sea, se libera el ovocito y se llena de sangre, ¿no? La sangre que está acá entra y se forma un cuerpo hemorrágico, ¿ya? Y después de su cuerpo hemorrágico se forma ya justamente el cuerpo lúteo, ¿bien? Se conoce como cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, ¿ya? Y va a tener una acción de glándula endocrina, ¿ya? De glándula endocrina. Va a tener dos tipos de células. Células granulosas luteínicas y tecoluteínicas, ¿ya? Granulosas luteínicas y tecoluteínicas. Bien, estas son formalidades, chicos. No creo que les pregunten porque no especifican qué funciones tienen, pero tengan en cuenta que tienen este tipo de células, ¿ya? Lo que sí les puede preguntar es esto, miren, chicos, ¿qué pasa con el cuerpo lúteo menstrual, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo después de que se forma? Si es que hay fecundación, ojo, si es que hay fecundación, el cuerpo lúteo va a producir relaxina, ¿ya? Relaxina. Y va a actuar sobre el útero, ¿ya? Va a actuar sobre el útero. Esto es en caso se una el ovocito que ha liberado con un espermatozoide, ¿no? Si es que hay fecundación. Entonces el cuerpo lúteo va a actuar produciendo relaxina. Esta hormona tiene como fin estimular la dilatación del útero, ¿ya? Estimular la dilatación del útero. ¿Ya, chicos? Y bueno, acá está la duración de este cuerpo lúteo en caso haya fecundación, ¿no? De 3 a 4 meses. En caso no haya fecundación, en caso no haya fecundación, en caso no haya unión del espermatozoide con el ovocito, ¿qué va a pasar? Se va a degenerar, ¿ya? Ese cuerpo lúteo se degenera y se vuelve cuerpo blanco o cuerpo albicans, ¿ya? Cuerpo blanco o cuerpo albicans. Y este cuerpo blanco, cuerpo albicans es una estructura fibrosa, ¿ya? Una estructura fibrosa. Bien, entonces ese es un cuerpo lúteo, ¿verdad? Un cuerpo lúteo que se ha llenado de sangre, que bueno, que primero se llenó de sangre y luego se vuelve justamente un cuerpo lúteo, ¿no? Que va a tener función hormonal en caso haya una fecundación. Bien, chicos, y acá hay algo que quiero acotar, ya que ya se mencioné también al inicio, ¿no? Entonces, en el ovario, en la zona cortical, voy a tener un montón de folículos primordiales, ¿ya? Un montón de folículos primordiales. Todos estos van a empezar a desarrollarse a la par, ¿no? Van a buscar llegar a ser folículos terciarios. Sin embargo, solo uno lo va a lograr, ¿ya? Solo uno lo va a lograr. ¿Qué pasa con los demás que no llegan a folículos terciarios? Bueno, se vuelven folículos atrésicos, ¿ya? Se vuelven folículos atrésicos, ¿ya? ¿En qué momento ocurre esta formación del folículo atrésico? Bueno, puede ocurrir en cualquier etapa de maduración, ¿no? Puede ocurrir a nivel del folículo primario, al final a nivel del folículo secundario, etcétera, ¿no? Los que no llegan a folículo terciario son folículos atrésicos, ¿ya? Se puede volver folículo atrésico en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento. Bien, ¿cuáles son las características histológicas de estos cuerpos foliculares atrésicos, ¿no? De estos folículos atrésicos? Que la membrana pelúcida, ¿verdad? Se va a plegar, se va a hialinizar y eso va a dar, estos van a ser las señales
que van a causar la degeneración justamente de este folículo atrésico, ¿no? Si se ha degenerado, ¿no? La membrana pelúcida, por decir así, deja de ser funcional, deja de cumplir su función estructural de protección, entonces se degenera y no se va a observar al ovocito, ya no se va a observar al ovocito. ¿Ya? Esta es una imagen microscópica de lo que es el cuerpo lúteo y esta es una imagen macroscópica, ¿no? Es bastante grande, ya es bastante grande. Y entonces acá miren, cuerpo albicans otra vez, ¿no? Cuerpo albicans, este es ya el cuerpo albicans es el cuerpo lúteo cuando no hay fecundación, ¿ya? Cuando no hay fecundación. Miren, acá tenemos nosotros los folículos atrésicos, ¿verdad? Los folículos atrésicos. Este es un folículo que sí está continuando su diferenciación, pero en este caso tenemos un folículo atrésico. Miren, ya no encontramos nosotros al ovocito, no se logra ver la zona pelúcida, ¿verdad? Entonces, se ve así, ¿no? Se ve simplemente una bolita, ¿no? Esas bolitas con una mancha al centro van a ser los folículos atrésicos, ¿no? Sí es evidente la diferencia que hay entre un folículo atrésico y un folículo que sí ha continuado su diferenciación, su maduración. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que no quedó claro, algo que quieran que repita? ¿Todo ok? Por favor, chicos, con confianza. ¿Sí, chicos? ¿Todo ok? Y yo les creo, chicos, no pueden ir a su examen con dudas. ¿Todo claro? Igual ustedes saben, si estoy diciendo algo que no les parece, algo que no sé, no me lo expliqué bien en el momento, ustedes me pueden interrumpir y se los explico, ¿sí? Y lo conversamos. ¿Ya, chicos? No se preocupen por eso, en verdad. Tengan toda la confianza, tengan esa libertad. Por eso se llama asesoría por pares, ¿no? Porque somos estudiantes los dos, bueno, pero en fin, ya. Continuamos. Ya vimos al ovario, ahora veamos a las trompas de falopio, o también conocidas como oviducto, ¿ya? Oviducto. Su longitud va a ser de 12 centímetros aproximadamente y va a tener 4 segmentos, ¿ya? Va a tener 4 segmentos característicos. El infundíbulo, ¿ya? El infundíbulo que va a ser la parte que va a recibir al ovocito, ¿ya? Tenemos a la ampolla, que va a ser la parte más grande, ¿ya? La parte más amplia. Tenemos al istmo y tenemos a la región intramural, segmento intramural, región uterina, que es la que está en contacto con el útero. ¿Ya? Súper sencillo de recordar, chicos. Del infundíbulo que tenemos que ver, ¿no? Que el infundíbulo va a tener fimbrias, ¿ya? Una especie de digitaciones, especies de dedos, ¿ya? Ese es el infundíbulo. No tiene forma de embudo. ¿Ya, chicos? Y bueno, las capas, ¿no? Las capas de esta trompa uterina va a tener 4, ¿no? Mucosa, una capa muscular, una capa y una capa serosa, ¿ya? Una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. Va a tener 3 capas, ¿ya? Me corrí, 3 capas. En las células, la capa mucosa va a estar recubierta por epitelio cilíndrico, ¿ya? Epitelio cilíndrico, ¿ya? Epitelio cilíndrico. Acá vamos a ver que según la porción van a ir variando la cantidad de células, ¿ya? Según la porción en la que nos encontremos vamos a encontrar diferente cantidad de células. Por ejemplo, miren, voy a encontrar células claras con cilio en el infundíbulo, ¿ya? Y en la ampolla, ¿ya? En el infundíbulo y en la ampolla. Mientras que voy a encontrar células angostas y células oscuras, o también conocidas como células en clavija, a nivel de la ampolla y a nivel del istmo, ¿ya? A nivel de la ampolla y a nivel del istmo. Las células angostas y células oscuras o en clavija, ¿qué hacen, chicos? Secretan, ¿ya? Secretan sustancias. ¿Qué secretan? Secretan glucoproteínas que van a capacitar al espermatozoide y van a nutrir al cigoto, ¿ya? Entonces, todo tiene su razón de ser, ¿no? Donde yo encuentro células claras con cilios, a nivel del infundíbulo y a nivel de la ampolla. ¿Por qué? Porque las células con cilios van a facilitar el movimiento de lo que es el espermatozoide, el movimiento de lo que es el ovocito, ¿ya? Entonces, por eso es que tienen cilios, ¿no? Entonces, no lo pueden olvidar, ¿verdad? Infundíbulo, primera parte, tiene que tener cilios. Entonces, tiene células claras con cilios. La primera parte de la ampolla también tiene que tener células con cilios, ¿no? Porque por acá es donde se va a mover el ovocito, se va a mover el espermatozoide, ¿verdad? Y ya por esta altura, ¿no? Ya pasando la mitad de la ampolla, voy a encontrar ya células que tienen funciones secretoras, ¿no? A nivel del istmo, a nivel de la ampolla, voy a encontrar células que tienen funciones secretoras. ¿Por qué? Porque esas sustancias que van a secretar van a nutrir, ya van a nutrir al cigoto,
al cigoto en caso es que haya una fecundación, ¿verdad? En caso de una fecundación voy a encontrar acá células secretoras que van a nutrir a ese cigoto. Y también van a ayudar a la capacitación del espermatozoide, ¿no? Recordemos que solo llega el espermatozoide más capaz, ¿verdad? Más capaz. Entonces aquí se secretan diferentes sustancias que van a ir eliminando espermatozoides y van a permitir que llegue el más fuerte, ¿verdad? Ya, chicos, entonces todo tiene su razón de ser. Espero haber explicado, espero haberlo dejado un poco claro. Ya, chicos, la capa muscular va a tener de dos segmentos, ¿no? Una circular interna y una longitudinal externa, ¿no? El famoso cil. ¿Ya? Y luego tenemos lo que son las células serosas, ¿no? Una especie de células mesoteliales que van a estar ya rodeando toda esa estructura por fuera. ¿Ya, chicos? Y luego, entonces ya vimos lo que es la segunda parte, ¿no? O sea, tenemos el ovario, ¿verdad? Tenemos el oviducto troputerina y tenemos a lo que es el útero, ¿ya? Lo que es el útero. Chicos, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, genial. Ya, chicos, entonces ya estamos a la mitad, ya estamos a la mitad. Tomen un respiro, ya esta clase es corta, tomen un descansito, respiren, porque ya viene la última parte y que es al toque y sí es un poco más importante, así que quiero que estén un poco refrescados, ¿ya? 10:40 continuamos y terminamos ya de corrido. ¿Ya, chicos? 10:40 continuamos. Ya, chicas, ahora sí, continuamos entonces. Por favor, ¿me pueden confirmar si ven la pantalla? Sí se ve. Genial. Entonces, vamos. Ya, chicos, entonces el útero. Entonces, el útero va a tener una forma de pera, ya una pera invertida. Ya la base de esta pera va a estar hacia arriba, no bueno, más adentro, ¿no? Más adentro. El útero va a tener tres partes, va a tener lo que es el fondo, va a tener lo que es el cuerpo y va a tener lo que es el cuello del útero o también conocido como cervix, ¿ya? Cuello del útero o cervix. Vamos a usar mejor el lápiz. Cuello del útero o cervix, ¿ya? Bien, y acá lo podemos ver, pues, ¿no? Acá tengo el cuerpo, perdón, el fondo va a ser esta parte. Tengo el cuerpo y tengo finalmente el cervix o cuello. Bueno, perdón, hasta aquí va a ser
hasta aquí va a ser el cuerpo. Y esta última parte, ¿no? Esta última parte va a ser lo que es el cuello uterino. Ya, chicos, el útero va a tener en toda su estructura, va a tener lo que es lo que son las capas, ya va a tener 3 capas. El endometrio, ¿no? Que va a ser la mucosa, o sea, la que da hacia la luz, ¿no? La que da hacia el bebé, si es que si es que se está creando vida en el útero. Tenemos el miometrio, que es una capa de músculo, y tenemos nosotros el perimetrio, ¿no? Una capa serosa, ¿no? Que va a ser una especie de recubrimiento, ¿ya? Una especie de recubrimiento del útero. Entonces tenemos 3 capas. En el endometrio, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar epitelio cilíndrico, ¿ya? El epitelio cilíndrico, debajo voy a encontrar, recuerden que todo epitelio siempre está sostenido a algo, ¿verdad? En este caso está sostenido a tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo. Y a nivel del endometrio yo voy a encontrar las glándulas uterinas, que también son conocidas como glándulas endometriales. Ya, debajo de todo el endometrio voy a encontrar yo al miometrio. El miometrio va a tener tres secciones, ¿ya? Va a tener un estrato submucoso, ¿ya? Un estrato vascular y un estrato subseroso, ¿ya? Subseroso. Su propio nombre lo dice, ¿no? Submucoso porque está debajo de la mucosa, debajo del endometrio. Y estrato subseroso porque está antes de la serosa, ¿no? Antes del perimetrio. Lo que es propio del miometrio es el estrato vascular, ¿verdad? Donde tiene una disposición circular y van a haber abundantes vasos sanguíneos, ¿ya? Abundantes vasos sanguíneos. Entonces, lo que está al medio, ¿no? Lo que está al medio tiene disposición concéntrica, disposición circular. Y lo que está a los costados tiene disposición longitudinal, ¿ya? Disposición longitudinal. Finalmente tenemos el perimetrio, ¿no? La capa serosa, que va a ser la capa más externa y va a estar conformada por células mesoteliales, ¿ya? Mesoteliales. Y acá yo voy a encontrar tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo. Tejido conectivo laxo, ¿ya? Tejido conectivo laxo. Y en la zona retroperitoneal, bueno, esto es un detalle, chicos, ya esto es un detalle de anatomía, por si les llegan a preguntar en algún momento, que no lo creo, pero bueno, si les preguntan si solo hay capa serosa a nivel del útero, le dicen falso, ¿no? Porque también vamos a tener una parte que va a tener una zona adventicia. Ya, si les dicen en el útero hay solo capa adventicia, falso, ¿no? Porque tengo que la mayoría corresponde a parte serosa. Ya, chicos, entonces tiene los dos. Ya tiene serosa, que es la que más predomina, pero también tiene una capa adventicia en la zona retroperitoneal, ¿no? La que está en contacto con el peritoneo. Ya, chicos, entonces tenemos que ir hablando de estas capas, ¿no? El endometrio, acuérdense esto, las 2 capas que conforman al endometrio. Chicos, esto es vital. Ya, si ustedes no saben esto, vamos a estar mal. En el endometrio voy a tener 2 capas, una capa funcional, ¿ya? Y una capa basal. La capa funcional, ustedes recuérdenla como la sangre que les viene todos los meses, ¿ya? La sangre que les viene todos los meses. ¿Por qué? Porque justamente esto es, pues, ¿no? Esto es. Esta capa basal es la que se desprende durante la menstruación, ¿ya? Capa basal que se desprende durante la menstruación. Esta capa funcional, ¿ya? Se encuentra irrigada por arterias helicoidales, ¿ya? Helicoidales, o también se les denomina arterias espiraladas, ¿ya? Arterias espiraladas. Estas arterias provienen de las arterias rectas, ¿ya? De las arterias rectas, que se encuentran en el miometrio, ¿ya? Que se encuentran en el miometrio, por si acaso, ¿ya? Que se encuentran en el miometrio. La capa basal es la capa que va a estar constante durante todo el ciclo menstrual del endometrio, ¿ya? O sea, es la capa que siempre va a estar, ¿ya? Entonces, miren acá, yo tengo mi capa basal, ¿verdad? Mi capa basal, que se caracteriza por tener glándulas tubulares, ¿ya? Acuérdense, glándulas tubulares. Glándulas tubulares. Se caracteriza por que tienen también arterias rectas, ¿ya? Porque tienen arterias rectas, y se caracterizan por ser la base de la capa funcional, ¿ya? La capa funcional. Estas células, esta capa, por mitosis, va a empezar a generar su capa funcional, ¿ya? Y conforme van avanzando en la proliferación de estas células de la capa basal, también van a modificarse las arterias que irrigan esta zona, pues, ¿no? Las famosas arterias helicoidales, ¿ya? Entonces, acuérdense, chicos, son 2 cosas importantes.
¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien, todo claro? Ya, chicos. Entonces, que quede bien claro, pues, ¿no? Capa basal, capa funcional. ¿Cuál se desprende durante la menstruación? La capa funcional. Entonces, tenemos que hablar ahora del ciclo menstrual, ¿ya? Primero vamos a ver esto que he puesto aquí y luego vamos a analizar este gráfico que es bastante completo, que me gusta mucho, porque lo resume todo muy bien, ¿ya? ¿Cuánto dura el ciclo menstrual? 28 días aproximadamente, 28 o 30 días, ¿ya? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo inicia el ciclo menstrual? Con justamente el desprendimiento de la capa funcional, ¿ya? La fase menstrual del ciclo menstrual inicia con la caída de la capa funcional del endometrio, ¿ya? Que puede durar de 2 a 5 días, de 1 a 4 días, 6, 7, varía según el organismo. Más de 7 ya no es normal. Ya más de 7 ya no es normal. Una vez que termina lo que es la menstruación, ¿no? Termina la caída, el desprendimiento de esta capa funcional, continúa con la fase proliferativa. En esta fase, ¿qué ocurre? La capa funcional va a volver a crecer, ¿ya? Va a volver a crecer. Este crecimiento de la capa, ¿ya? Que corresponde con la fase proliferativa, coincide justamente con la fase folicular, ¿no? Coincide con la maduración de los folículos ováricos, ¿ya? Coincide con la maduración de los folículos ováricos. Y en esta fase proliferativa va a haber un aumento de estrógenos, ¿ya? Va a haber un aumento de estrógenos, ¿ya? Entonces también coincide con la fase estrogénica, ¿ya? Fase estrogénica, ¿ya? Coincide con la fase estrogénica. Al día 14 del ciclo menstrual, ¿qué ocurre? El pico de la hormona luteinizante, ¿verdad? Y ocurre lo que es la ovulación, ya ocurre lo que es la ovulación. Después del día 14 empieza la fase lútea, la fase luteínica, ¿ya? Que coincide con la presencia del cuerpo lúteo a nivel del ovario, ¿ya? Que coincide con con la presencia del cuerpo lúteo a nivel del ovario. ¿Ya, chicos? Entonces, después de la fase proliferativa, sigue mi fase secretora. En esta fase secretora va a haber abundante progesterona, ¿ya? Por lo que también decimos que coincide con la fase progesterónica. Progesterónica, ¿ya? Con la fase progesterónica. Bien, ¿cuánto dura esta fase secretora? De 13 a 14 días después de la ovulación. Ojo, después de la ovulación. Durante esos 13, 14 días, ¿qué pasa? ¿No? El útero se prepara para la anidación, ¿no? Empiezan a haber más glándulas, empiezan a haber más vasos sanguíneos, ¿verdad? En caso no haya una fecundación, no haya una anidación del cigoto, ¿qué ocurre? Disminuye el estrógeno, disminuye la progesterona, disminuye la folícula estimulante, disminuye la luteinizante, y bueno, pues se vuelve a caer la capa funcional, ¿no? Se vuelve a desprender la capa funcional. Y otra vez comenzamos el ciclo, ¿no? Comenzamos el ciclo. ¿Verdad, chicos? Y miren acá un detallito, ¿no? Importante que tienen que recordarlo siempre, ¿no? La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante van a estar en su pico, ¿no? Durante la ovulación, o sea, al día 14 del ciclo menstrual relativamente. Y entonces, chicos, entonces miren esta imagen, con esta imagen lo vamos a ver todo, ¿ya? A ver, voy a hacerle zoom. A ver. Yo tengo acá mi ciclo menstrual, ¿verdad? Ciclo menstrual. Tiene tres fases, ¿no? La fase menstrual, ¿verdad? Supuestamente de 2 a 5 días, ¿no? Varía, puede ser de 1 a 4, puede ser de 2 a 5, puede ser hasta 7. Más de 7 no es normal, ¿ya? No es normal. Una vez que termina mi fase menstrual, ¿no? Que se termina el desprendimiento de la capa funcional del endometrio, inicia mi fase proliferativa, ¿ya? Inicia mi fase proliferativa. Esta fase proliferativa se va a caracterizar porque vuelve a crecer, comienza a volver a crecer la capa funcional, ¿ya? La capa funcional del endometrio. Y coincide, ¿ya? Coincide con un aumento de estrógenos, ¿ya? Un aumento de estrógenos. Coincide con una fase estrogénica, ¿ya? Coincide con una fase estrogénica. ¿Ya, chicos? Miren cómo va aumentando, ¿no? Va aumentando. Y a su vez también coincide con la fase folicular, ¿no? Coincide con la fase folicular. ¿Qué es la fase folicular? La maduración de los folículos
ováricos, ¿verdad? La maduración de folículo primordial hasta folículo terciario, ¿ya? Coincide con esa fase. Y durante toda esta fase siempre va a haber luteinizante y folículo estimulante, ¿ya? Va a ir variando esas hormonas. Pero conforme vamos acercándonos al día 14, va a haber un pico de la luteinizante. Este pico de la luteinizante va a estimular lo que es la ovulación, ¿ya? Lo que es la ovulación. El folículo terciario va a liberar al ovocito. Recuerden que este ovocito que libera está detenido en la metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? División meiótica. Segunda división meiótica, metafase. Ese es el que libera. Ya, eso es al día 14. Una vez que ya ocurre lo que es la ovulación, empezamos la fase secretora. Ya, durante esta fase secretora, el endometrio se sigue preparando, ¿no? Para una posible anidación, ¿no? Empiezan a haber más arterias, empiezan a haber más glándulas, empiezan a secretar mayor cantidad de progesterona, ¿ya? De progesterona. Entonces veamos, ¿no? La fase secretora coincide con un aumento de la hormona de esta progesterona, ¿no? Coincide con una fase progesterónica, ¿ya? Coincide con una fase progesterónica, que a su vez coincide con una fase, con la fase del cuerpo lúteo, ¿no? Con la formación del cuerpo lúteo, ¿ya? Coincide con la formación del cuerpo lúteo. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden eso, ya recuerden eso. Este cuadro es bastante explicativo, ¿no? Está en el libro de Ross, ¿ya? Por si ustedes quieren leerlo y aprender un poquito más, ¿ya? Súper chévere, lo explican bien bacán. Entonces vamos aquí. Entonces tenemos que ver qué sucede con el endometrio en cada una de estas fases, ¿verdad? Miren, en el endometrio, en la fase proliferativa, ¿ya? En la fase proliferativa, que coincide con un aumento de estrógeno, ¿no? Por eso también se le va a ver como fase estrogénica. Va a durar aproximadamente 9 días. Ocurre una mitosis, ¿no? Una mitosis a nivel del epitelio de este endometrio. Y el endometrio va a llegar hasta 3 milímetros de grosor, ¿ya? Va a llegar hasta 3 milímetros de grosor, ¿verdad? Va a empezar a formarse lo que es la capa funcional, ¿no? En la fase proliferativa se forma la capa funcional del endometrio y las glándulas rectas se comienzan a espiralar, ¿ya? Perdón, acá está, arterias rectas, ¿ya? Arterias rectas. Arterias. ¿Ya? Arterias rectas se comienzan a espiralar, ¿verdad? Y luego tenemos que en el endometrio, en la fase secretoria o secretora, coincide con la fase progesterónica, ¿no? Esta fase progesterónica, esta fase secretora, empieza después de la ovulación y va a durar aproximadamente 13 días, ¿ya? 13 días. Y va a ser, esta fase va a ser, o va a preparar al endometrio para recibir al huevo fecundado, ¿no? Al cigoto, ¿ya? Vamos a encontrar en esta parte que en el endometrio vamos a encontrar glándulas en serrucho, ¿ya? Glándulas en serrucho, va a haber menos estroma, ¿ya? O sea, el espacio de sostén va a ser menor, ya que voy a encontrar más vasos sanguíneos y voy a encontrar más glándulas, ¿ya? Entonces, la aparición de más glándulas, de más vasos sanguíneos, quitan al espacio de relleno, no quitan al estroma. Y miren, el grosor del endometrio llega a duplicarse, ¿no? De 5 a 6 milímetros. ¿Ya? Acá un dato que les pueden preguntar, por ahí viene un examen, que el epitelio en este caso, ¿no? Que va a recubrir las glándulas, tiene glucógeno en la parte basal, ya tiene glucógeno en la parte basal. Ya, chicos, y en caso no haya, pues, ¿no? Lo que es la fecundación, que es para lo que se prepara el útero, ¿qué pasa? Se desprende la capa funcional del endometrio, ¿verdad? Se desprende la capa funcional del endometrio. Eso ocurre porque va a bajar la progesterona, va a bajar el estrógeno, ¿verdad? Eh, va a permitir, el estroma va a permitir la infiltración leucocitaria, o sea que van a llegar también van a llegar células del sistema inmune para fagocitar algunos restos que queden por ahí, para ayudar a destruir esa capa funcional que ya no me sirve, ¿no? Las glándulas colapsan, ¿no? Las glándulas llegan a colapsar, las arterias helicoidales se contraen, ¿no? Se cortan, y la capa funcional, al ya no haber arterias, se, eh, se muere, pues, ¿no? Deja de recibir sangre, ¿no? Ocurre lo que es la isquemia, y la isquemia desencadena una necrosis, ¿ya? Y esta necrosis, obviamente, no puede permanecer en el organismo, y bueno, pues,
elimina a través de la menstruación, ¿verdad? Se elimina a través de la menstruación, ¿no? Una hemorragia de 1 o 4 días, puede ser de 2 a 5, pero siempre tiene que ser máximo 7, ¿no? Máximo 7, máximo. Ya más, ya tienen que hacer este chequeo, tienen que ir al ginecólogo para ver, ¿no? Puede ser un problema hormonal, puede ser algo. ¿Ya, chicos? Entonces recuerden, la fase menstrual es la que inicia justamente el ciclo menstrual. Inicia el ciclo menstrual. Fase menstrual sigue la fase proliferativa, sigue la fase secretoria. La fase proliferativa coincide con lo que se conoce como fase estrogénica porque hay un aumento de los estrógenos, ¿ya? Aumento de estrógenos. Ocurre la ovulación día 14. Después, ¿qué sigue? La fase secretora. Esta fase secretora coincide con un aumento de progesterona. Por eso también se le conoce como fase progesterónica. ¿Pues? Y miren, pues, ¿no? Acá está, ¿no? Ese es el miometrio, ¿no? Cuando está empezando a formarse las capas, ¿no? La capa funcional. Acá ya vemos cómo es que se ha formado toda la capa, ¿no? Todas las capas, miren estas glándulas, ¿no? Ya hay, sí se nota la diferencia, ¿no? Acá empieza a crecer el endometrio, ¿no? Empieza a crecer el endometrio, van apareciendo glándulas, van apareciendo arterias. Luego, cuando ya estamos ya en la fase secretora, miren, aparecen mayor cantidad de glándulas, chicos, miren, aparece mayor cantidad de glándulas, hay mayor irrigación, ¿no? Justamente para mantener este grosor, para mantener al cigoto en caso llegue a implantarse. ¿Ya? En caso no haya fecundación, miren lo que pasa, ¿no? Todo se llena de sangre, se va destruyendo, pierde su forma y finalmente se desprende, ¿no? Es evidente lo que sucede, ¿verdad? Es evidente lo que sucede. Chicos, perdón. Perdón. Miren, y acá tenemos lo que ocurre a nivel del cuello uterino, ¿ya? A nivel del cuello uterino pueden producirse lo que son los cánceres, ¿ya? A nivel del cuello uterino pueden producirse lo que son los cánceres. Ya, chicos, entonces miren acá el útero, ¿no? Yo tengo acá el ligamento ovárico, ¿no? Por acá voy a tener a mi ovario. Todo este espacio que va a haber aquí se conoce como mesoovario, ¿no? Que va a sostener al ovario. Y hoy tengo acá mi trompa de falopio, ¿no? Mi trompa de falopio, mi oviducto, trompa uterino, ¿no? Y que va a llegar hacia el útero, ¿no? Hacia el útero. El útero, ya les dije, tiene 3 partes, ¿no? El fondo, el cuerpo y el cuello, ¿no? El cuello, o también conocido como cervix. ¿Ya? Luego ya sigue la vagina, ¿no? La vagina. Bien, chicos, entonces tenemos que hablar ahora de la última parte del útero, ¿no? Que va a ser el cuello. El cuello. El cuello va a tener 2 partes, ¿ya? Un endocervix y un exocervix, ¿ya? Un endocervix y un exocervix. El endocervix va a estar recubierto por epitelio cilíndrico simple, ¿ya? Este epitelio cilíndrico simple va a secretar moco, ¿ya? Va a secretar moco. A nivel del endocervix, o sea, lo que está más hacia adentro, voy a encontrar yo glándulas cervicales. ¿Ya? Glándulas cervicales. Ustedes acá las logran ver. Estas son glándulas cervicales. ¿Ya? ¿Qué producen? Producen moco, producen sustancia serosa, etc. ¿Ya? Y a nivel del endocervix, miren, un poco más ya abajo, ¿no? Esto está un poco medio movido, no es muy claro, pero voy a encontrar yo los quistes de Nabot, ¿ya? Quistes de Nabot, que son glándulas cervicales que se han atrofiado, ¿no? Se han hecho muy grandes, ya se han malformado. Ya esos son los quistes de Nabot. Entonces, ¿dónde encuentro yo los quistes de Nabot? A nivel del endocervix, ¿ya? A nivel del endocervix. Luego tenemos al exocervix, ¿no? Que ya va a estar en contacto con la vagina. Y va a tener epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿ya? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. No queratinizado. Bien, debajo de este epitelio poliestratificado plano no queratinizado voy a encontrar estroma. ¿Ya? Este estroma está formado por tejido fibroso, abundantes fibras colágenas, fibras elásticas. ¿Ya? Tejido de sostén, ¿no? Tejido de sostén. Ahora, algo que claro que tienen que recordar es esto de aquí, chicos, la influencia hormonal que ocurre a nivel del cuello uterino. ¿Verdad? Miren, el estradiol, ¿no? Que corresponde a lo que son los estrógenos, van a estimular a las células del cervix, ¿ya? A las células del cervix, para que se produzca un moco fértil, ¿ya? Un moco fértil. Este moco fértil
este moco fértil va a permitir el desplazamiento de espermatozoides, ¿ya? Va a permitir el desplazamiento de espermatozoides, ¿ya? Este moco es claro, es abundante y carácter acuoso. ¿Ya, chicos? Entonces, el estradiol, ¿qué hace? Que el cérvix produzca moco fértil, ¿ya? El estradiol, los estrógenos que hacen que el cuello uterino produzca moco fértil. Mientras que la progesterona, ¿ya? Mientras que la progesterona va a estimular a las mismas células, pero para que formen una especie de barrera, una especie de tapón, ¿ya? Una especie de tapón. Ese tapón, o cuál es el fin de este tapón, evitar el paso de más espermatozoides, evitar el paso de bacterias, impidiendo que haya un problema en caso haya una fecundación, ¿verdad? En caso haya una fecundación. ¿Ya, chicos? Entonces, acuérdense, el estradiol o los estrógenos que hacen el moco fértil, ¿no? Que va a permitir que haya, va a facilitar lo que es la fecundación, ¿verdad? Porque va a permitir el desplazamiento de espermatozoides a este nivel. Mientras que la progesterona va a formar una especie de tapón, una especie de moco más denso, ¿ya? Moco blanquecino, que va a evitar el paso del esperma, el paso de microorganismos. ¿Ya, chicos? Entonces ya nos queda solo hablar de la vagina, ya nos queda hablar de la vagina. La vagina tiene capas, ¿no? Tiene una capa mucosa, ya tiene una capa muscular y tiene una capa adventicia, ¿ya? Una capa adventicia. La capa mucosa, ojo, la capa mucosa tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿ya? No queratinizado, y se va a caracterizar porque va a acumular el glucógeno en el citoplasma. Ya, bueno, esas son características histológicas, ¿ya? Acá yo tengo toda mi mucosa, bueno, la primera parte de la mucosa de bueno, de la vagina, ¿ya? Debajo, obviamente, de todo epitelio siempre voy a encontrar yo tejido conectivo, ¿ya? Tejido conectivo. Ya, chicos, miren, tejido conectivo. Ya, chicos, en este tejido conectivo que voy a encontrar yo, voy a encontrar abundantes fibras elásticas y nos mencionan que esta mucosa va a ser papilífera, o sea, va a tener la formación de papilas, ¿no? Si se logra evidenciar, ¿no? Si se logra evidenciar que hay bastantes papilas, ¿ya? Bien, estas células van a estar influenciadas por el estrógeno, pero aquí lo importante es esto, chicos. Miren, van a haber células descamadas, ¿ya? Estas células descamadas van a ser degradadas por el lacto... Bueno, las células descamadas obviamente van a ocurrir al nivel de la superficie, ¿no? Lo que está en contacto hacia la luz, ¿no? Estas células se van a descamar y van a haber una bacteria, ¿no? La Lactobacillus, que va a degradar esas células foliculares descamadas, perdón, esas células descamadas las va a degradar y va a disminuir el pH de la vagina, ¿ya? Y va a disminuir el pH de la vagina, lo que va a favorecer justamente a la, eh, a la protección, no es un mecanismo protector. No recuerden que la vagina tiene un pH bajo con el fin de evitar infecciones, con el fin de evitar eh, cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe este pH bajo? Se debe a que hay células descamadas que son degradadas y se convierten en ácido láctico por medio del lactobacillus, ¿ya? Por medio del lactobacillus. No me parece que les pregunto, pero ya bueno, ya lo saben, chicos. ¿Ya? Eso permite que haya un pH bajo y eso favorece, ¿no? Lo favorece porque evita infecciones, evita cualquier tipo de proliferación de microorganismos. La capa muscular va a ser circular interna y longitudinal externa, y la masa externa va a ser una capa adventicia. Ya, chicos, de la vagina, bueno, de la parte del tema de la vagina, van a hablar ustedes lo que es el frotis vaginal, cuando van a ver en su clase, frotis vaginal. El colorante que se usa para hacer un frotis vaginal se llama Papá Nicolau, ¿ya? Y voy a identificar dos fases, ¿ya? Dos fases. Fase estrogénica y fase progesterónica, ¿ya? Fase estrogénica y fase progesterónica. ¿Ya, chicos? En este frotis vaginal, si yo encuentro células eosinófilas eh, con núcleo pequeño, ¿ya? Con núcleo pequeño, entonces corresponde decir que estamos en una fase estrogénica, ¿ya? Corresponde decir que estamos en una fase estrogénica. Mientras que si en este frotis vaginal yo encuentro eh, células intermedias, ¿ya? Células intermedias que son basófilas, las células intermedias que son basófilas, entonces nos encontramos en una fase progesterónica. Ahorita vamos a ver a lo que me refiero. Acá, chicos. Miren, otra vez, el frotis vaginal, ¿ya? ¿Qué colorante se usa para el frotis vaginal? Papá Nicolau, ¿ya? Este frotis vaginal tiene como fin
ver en qué fase se encuentra, en qué fase del ciclo menstrual se encuentra la mujer, ¿verdad? Va a ser fase estrogénica si es que en el frotis yo encuentro células eosinófilas, ¿ya? Células eosinófilas superficiales y que tienen un núcleo pequeño, ¿no? Esa sería una fase estrogénica, ¿ya? Fase estrogénica. ¿Ya, chicos? Y acá, si yo en la fase progesterónica, ¿qué voy a encontrar yo? Voy a encontrar células basófilas intermedias, ¿ya? Células basófilas intermedias. ¿Ya, chicos? Entonces acuérdense, porque creo que esto sí pregunta, ¿ya? Esto sí pregunta. Eosinofilia, entonces acuérdense, fase estrogénica, ¿ya? Basofilia, progesterónica, ¿ya? Progesterónica. Ya, chicos, entonces ya vimos todo lo que son los genitales internos, ya vimos todo esto. Ahora vamos a ver esto rápidamente, ¿no? Esto es más rápido. Tenemos aquí el monte de pubis, también monte de Venus, tiene tejido adiposo subcutáneo, ya tejido adiposo subcutáneo. No va a ser la parte que vamos a encontrar a este nivel. Tenemos los labios mayores, que va a ser similar al escroto, va a ser un símil al escroto. En los labios mayores, acuérdense ustedes, glándulas sudoríparas, ¿ya? Las glándulas sudoríparas apocrinas, ¿ya? Glándulas sudoríparas apocrinas. En esta zona también vamos a encontrar folículos pilosos, ¿ya? Folículos pilosos. En los labios menores, ¿qué encuentro yo? Encuentro glándulas sebáceas, ¿ya? Glándulas sebáceas. Va a ser una zona pigmentada, ¿ya? Una zona pigmentada. Bueno, y bueno, ¿no? Acá un detalle es que son pliegues de la piel, ¿no? Son pliegues de la piel. Entonces, miren, acá yo tengo mis labios mayores, acá yo tengo, estoy pintándolo de rojo, los labios menores, los labios menores. Yo tengo el vestíbulo, a ver, voy a pintarlo de otro color. El vestíbulo que va a ser como una especie de tejido que va a ser el espacio donde va a estar el orificio uretral y el orificio vaginal, ¿ya? El orificio vaginal. En el vestíbulo, ¿qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar glándulas de Bartholin, ¿ya? Glándulas de Bartholin. ¿Qué hacen estas glándulas? Secretan moco, ¿ya? Secretan moco hacia las paredes del labio menor, ¿ya? Hacia las paredes del labio menor, ¿ya, chicos? Entonces acuérdense, ¿no? Yo tengo labios menores, alrededor más grandes labios mayores, y entre los labios menores yo tengo al vestíbulo. Dentro del vestíbulo, bueno, en el espacio que abarca el vestíbulo, yo encuentro hacia arriba el clítoris, hacia el centro al orificio uretral, por donde sale la orina, y más abajo al orificio vaginal, ¿ya? Al orificio vaginal. Entonces, bueno, y acá conversar acerca del clítoris, ¿no? El clítoris va a ser una especie de pene, ¿no? Un símil al pene. ¿Por qué? Porque tiene tejido eréctil y abundantes terminaciones nerviosas, ¿ya? Y abundantes terminaciones nerviosas. Bien, chicos, esto es un resumen, ya, para que ustedes lo lean y le vayan agregando cosas a esto sobre lo que es el sistema reproductor femenino, ¿no? Y nos falta ver ya lo último, chicos, ya para que se vayan a disfrutar su sábado. Nos falta ver acerca de las glándulas mamarias, ¿verdad? Acerca de las glándulas mamarias. Para empezar, ¿qué son las glándulas mamarias? Son glándulas sudoríparas, ¿ya? Glándulas sudoríparas apocrinas, ¿ya? Son glándulas sudoríparas apocrinas que están modificadas, no porque no van a botar sudor, sino van a botar leche, ¿verdad? Van a secretar leche. Entonces son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Y a su vez, recuerden que las glándulas tienen diferentes clasificaciones, a su vez van a ser túbulo alveolares compuestas, ¿verdad? Túbulo alveolares compuestas. Entonces, estas túbulo alveolares compuestas, ¿por qué? Porque tiene una parte, lo que es el adenómero, que en este caso se va a conocer como alveolo, ¿ya? La parte que produce en sí la leche, y los galactóferos, ¿ya? Y los galactóferos que son los conductos, ¿ya? Que son los conductos que van a conducir esa leche hacia los pezones. ¿Ya, chicos? Entonces, quiero que miren aquí, ya. Vamos a borrar acá. Ay, perdón. Pues entonces, miren, yo tengo aquí una glándula mamaria inactiva, ¿no? Miren cómo yo solo tengo los conductos galactóferos, ¿no? Los conductos galactóferos, y si ustedes logran verlo, no están en sí las glándulas, ¿no? No se han desarrollado las glándulas. ¿No? Es una glándula mamaria inactiva, ¿está? Una glándula mamaria inactiva.
una persona que no está embarazada, ¿ya? Una persona que no está embarazada. Mientras que una glándula mamaria activa, miren cómo empiezan a aparecer las uniones secretoras, ¿no? Empiezan a desarrollarse estas glándulas, ¿verdad? Empiezan a desarrollarse estas glándulas. Esto por lo general es en mujeres embarazadas, ¿ya? En mujeres que están embarazadas, que han dado a luz. ¿Chicos? Entonces, miren, el desarrollo de las glándulas mamarias ocurre en la pubertad, ¿verdad? Si ustedes vieron acá bien, miren, el tejido adiposo es tejido adiposo, ¿no? Dentro de ese tejido adiposo están inmersas estas glándulas, ¿no? Están inmersas estas glándulas. Entonces, en la pubertad, ¿qué ocurre? El tejido adiposo se va a acumular específicamente en esa zona del pecho para, en algún momento, eh, formar parte del sostén de las glándulas mamarias, ¿ya? De las glándulas mamarias. Cuando se activan estas glándulas mamarias es porque la mujer está embarazada, ¿ya? Y van a aparecer lo que son los alvéolos. Estos alvéolos van a hacer su función de secretar, pues, ¿no? De secretar la sustancia. Entonces, miren aquí, estas son las glándulas mamarias que están en reposo, ¿no? Cuando una persona no está embarazada, ¿no? Tengo solo los conductos y tengo ahí células que no están haciendo ninguna función, ¿no? O sea, están formando su espacio, ¿no? Están formando su espacio, pero no se han desarrollado ni están cumpliendo funciones específicas. ¿Ya? Así se vería a microscopía, ¿ya? Así se vería a microscopía. Yo tengo, miren, mis células y veo la luz por donde supuestamente tendría que salir la leche, ¿verdad? Eh, entonces, voy a encontrar por lo general de 15 a 20 lobulillos, ¿ya? De 15 a 20 lobulillos que van a ser separados por tabiques. Bueno, esas son formalidades, ¿ya? Esas son formalidades, ¿ya? Eh, Acá, eso es un dato importante, chicos. Va a haber la misma cantidad de galactóforos, ¿ya? O sea, la misma cantidad de conductos van a corresponder a la misma cantidad de lobulillos. Si tengo 20 lobulillos, voy a tener 20 conductos galactóforos. Si tengo 15, voy a tener 15 conductos galactóforos, ¿ya? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que recordar aquí las tres fases de las glándulas mamarias, ¿ya? En reposo, cuando no esté embarazada, solo voy a tener conductos. Conductos y la estructura que está ahí sin funcionar, ¿no? La estructura de las glándulas, de las células epiteliales que están a forma de glándula, ¿ya? Cuando produce ya el embarazo y empieza a crecer más la mama, la glándula mamaria, es porque ya está embarazada, ¿verdad? Y se comienzan a desarrollar los alvéolos, ¿no? Estas células epiteliales que se encontraban aquí en el reposo empiezan a secretar sustancias, empiezan a hacer mitosis, empiezan a crecer, ¿no? Empiezan a crecer, ¿ya? Empiezan a crecer. Y finalmente, cuando ya está próxima a dar a luz, cuando ya dio a luz, estas glándulas se vuelven ya activas, ya se vuelven activas. Y miren aquí la sustancia, ¿verdad? Acá sí logran notar la sustancia que produce, ¿no? Que está acumulándose para luego ser eyectada, ¿ya? Para luego ser eyectada. Entonces sí es evidente la diferencia, tanto histológica como a nivel de estos esquemas, ¿verdad? A nivel de estos esquemas. Entonces lo más importante es que la fase de crecimiento y la fase activa va a ocurrir durante el embarazo, ¿ya? Y la fase de reposo, fase inactiva, es una mujer que no está embarazada, ¿ya? Que no está embarazada. ¿Ya, chicos? Y finalmente, entonces, aquí tienen que ver su parte hormonal, ¿verdad? La oxitocina, recuerden, va a estimular la eyección de la leche, ¿ya? La oxitocina, ¿no? Una hormona producida por el hipotálamo que se almacena en la neurohipófisis ante el estímulo de la succión del pezón, se secreta y estimula la eyección de la leche, ¿verdad? Estimula la eyección de la leche. Esta leche va a ser expulsada gracias a la contracción de células mioepiteliales que rodean a que rodean, bueno, que se encuentran rodeando a los adenómeros, ¿no? A los alvéolos de las glándulas. ¿Ya, chicos? A los alvéolos de las glándulas. Entonces, la oxitocina actúa a ese nivel, ¿ya? A ese nivel. Entonces, miren, para que sean más claros, ¿no? Nosotros tenemos células mioepiteliales alrededor de casi todas las glándulas, ¿ya? La oxitocina va a estimular a esas células mioepiteliales para que empiecen a contraerse y la leche pueda ser eyectada a través del pezón, ¿ya? ¿Cuál es el estímulo? La succión del pezón, justamente. ¿Ya, chicos? El crecimiento de las mamas va a estar influenciado, bueno, el crecimiento de las glándulas mamarias va a estar influenciado por la prolactina, ¿no? Por estrógenos, por progesterona, por tiroxinas y por hormonas del crecimiento. Y por hormonas del crecimiento somatotropas. ¿Ya, chicos? Bueno, el mecanismo de secreción de estas glándulas, ¿no? Que van a formar la sustancia
va a ser de dos tipos, apocrina y merocrina, ¿ya? Apocrina para lípidos, ¿no? Acuérdense que sale con parte del citoplasma, ¿no? Por lo general, la célula se revienta, ¿no? Se revienta y bota esa sustancia. Y debajo ya viene su reemplazo, pues, ¿no? Recuerden que son células epiteliales que se dividen por mitosis, ¿no? Debajo viene su reemplazo y otra vez vuelve a sintetizar lo mismo y así. Pero como la leche tiene no solo lípidos, sino también tiene proteínas, cuando la célula secreta solo proteínas, va a secretarla se va a conocer como merocrina, ¿no? Ustedes recuerden las clasificaciones de la glándula, ¿no? Puede ser apocrina, puede ser holocrina y puede ser merocrina. Merocrina, ¿qué sucede, no? Se libera por exocitosis. La sustancia que tienen estas células se liberan por exocitosis, ¿no? Las membranas se fusionan y se libera el contenido, ¿no? Se libera el contenido hacia la luz. ¿Ya? Apocrina se sale con parte de la membrana, ¿ya? Con parte de la membrana. Y bien, ¿qué producen las glándulas mamarias? Obviamente producen la leche, ¿verdad? Tiene 3 a 4% de lípidos, tiene 1,5% de proteínas y también produce o tiene carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. Y obviamente lo que es la inmunoglobulina, ¿no? También tiene anticuerpos, ¿no? Anticuerpos de la madre al hijo. Por eso darle lactar es muy importante y siempre se ha hablado de eso. Bien, chicos, hasta ahí todo claro, todo bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que no quedó claro, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Chicos, ¿todo ok? Yo Voy a tengo una pasarle. Sí, pregunta. dime, claro, claro. Dímelo. Cuando vimos Cuando las vimos capas las del capas del endometrio, endometrio, Sí. no no llegaste a llegaste a mencionar lo de mencionar lo de compacta y compacta y esponjosa.